Muy buenos días a cada uno de ustedes, a los que nos escuchan, a nuestros hermanos. Les damos una cordial bienvenida a este estudio en este día, en el primer día de la semana, y estamos orgullosos de estar una vez más con todos ustedes. Antes de iniciar, como de costumbre, vamos a invitarles que nos acompañen a hacer una oración para poder iniciar y pedirle permiso al Señor y estudiar su palabra. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias en esta mañana. Gracias por cuidarnos durante toda la noche, a nuestros hogares, a nuestras familias, y queremos reencontrarnos por medio de tu santa palabra en esta mañana, para poder, Señor, meditar, para poder poner en práctica, Señor, tus escritos, y así, Señor, poderte seguir en cada momento de nuestra vida. Padre Celestial, muchas gracias. Son favores que te lo pedimos en esta mañana y queremos que usted sea nuestro gran maestro y nos puedas explicar tus verdades reveladas en tu palabra. Son favores que te lo pedimos porque confiamos en la justicia perfecta de tu Hijo amado. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, vamos a iniciar el estudio titulado para el día de hoy, Bautizados por el Espíritu Santo. Bautizados por el Espíritu Santo, y vamos a resolver unas preguntas que tenemos aquí en el estudio. La primera pregunta dice: ¿qué factor es indispensable para un maestro cristiano? ¿Qué factor es indispensable para un maestro cristiano? Vamos a dejar que la palabra nos explique en el libro de Juan, capítulo 16, verso 13. Juan, capítulo 16, verso 13. Dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo desde el 12. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Interesante, mis queridos hermanos, lo que dice la palabra en el libro de Juan. Palabras que tenemos que tener mucho en cuenta. Dice el testimonio en Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 426. Dice: los directores y maestros necesitan ser bautizados con el Espíritu Santo. Los directores y maestros necesitan ser bautizados por el Espíritu Santo. La ferviente oración de las almas contritas será acogida ante el trono de Dios, y Él la contestará a su debido tiempo, si por la fe nos aferramos de su brazo. Piérdase el yo en Cristo y Cristo en Dios, y habrá, dice, una manifestación de su poder que enternecerá y subyugará los corazones. Cristo enseñó de una manera completamente diferente de los métodos ordinarios, y nosotros debemos cooperar con Él. Por esta razón, cada maestro debe procurar que aumente su conocimiento de la verdad espiritual, pero no puede obtener este conocimiento si se aparta de la palabra de Dios. Si quiere que mejoren diariamente sus facultades y aptitudes, debe estudiar, debe comer y asimilar la palabra y trabajar como trabajó Cristo. Cada facultad del alma que se nutre con el pan de vida será vigorizada por el Espíritu de Dios. Esta es la comida que da vida eterna y permanece. Mis queridos amigos, hemos escuchado el testimonio y
la pregunta dice, ¿qué factor es indispensable para un maestro cristiano? Si bien es cierto, dice que los directores y maestros, las personas que enseñan la palabra, tienen que tener o tienen que ser, dice, bautizados con el Espíritu Santo. La ferviente oración de las almas contritas será acogida ante el trono de Dios y Él contestará a su debido tiempo, dice el testimonio. Y dice que también bautizados con el Espíritu de Jesús habrá un amor, una armonía y una mansedumbre. Es lo que necesitamos todos. Es más, aún los maestros que tienen o que lideran un rebaño o que lideran un grupo de personas, una iglesia, entonces se necesita recibir el bautismo del Espíritu Santo. Esto me hace recordar cuando los apóstoles en el libro de Hechos estaban todos unánimes en oración y ruego, y ellos estando haciendo esa armonía entre hermanos, entre amigos, entre discípulos, encontramos que reciben el bautismo del Espíritu Santo y obtienen una transformación en su vida personal. Y también nosotros lo necesitamos. Lo necesitamos porque cuando venga ese poder, dice que bautizados con el Espíritu de Jesús habrá un amor, una armonía y una mansedumbre y un ocultamiento del yo en Jesús, de tal manera que le será dada la sabiduría de Cristo y comprensión, y será iluminada, dice, nuestra comprensión, y las facultades serán desarrolladas y santificadas. Podrá guiar a los que Él está preparando para la trasladación al cielo hasta las alturas más elevadas del conocimiento y la más amplia visión de la verdad. Consejos a escritores y editores, página 81. Si bien es cierto, mis queridos amigos y hermanos, necesitamos este bautismo, todos, y en especial a nuestros hermanos o a los maestros y directores que enseñan la palabra del Señor. Necesitamos estar unidos con la vid para poder llevar ese fruto que al momento no se refleja esos frutos en aquellas personas o en aquellos amigos, en aquellos hermanos que siguen al Señor a través de el estudio de la palabra. No se ve esos frutos. El ser humano o las personas o nuestros prójimos que viven en nuestros hogares o que están a nuestro alrededor, esos frutos que da el Espíritu Santo no se reflejan en la vida del cristiano. Y por lo tanto, los maestros que tienen a cargo, peor todavía. Por eso que dice la pregunta, ¿qué factor es indispensable para un maestro cristiano? Si bien es cierto, recibir el poder del Espíritu Santo. Cuando se obtenga el poder del Espíritu Santo, la vida del maestro, la vida del cristiano, la vida del oyente, tendrá un cambio que se reflejará en aquellas personas que nos rodean. Por eso dice también la palabra que el cristiano o la persona somos cartas leídas y por sus frutos también dice que seremos conocidos. Interesante, es necesario tener ese bautismo. Y ese bautismo lo necesitamos urgentemente porque hoy en día la vida cristiana se ha vuelto tan popular y tan mal vista, ya que el ser humano o el cristiano o el maestro no refleja esas cualidades, porque esas cualidades, dice el testimonio en la parte última, dice que las facultades serán desarrolladas y santificadas. Si bien es cierto, las facultades se refiere a los 5 sentidos, esos 5 sentidos han sido degradados desde el jardín del Edén cuando el pecado entró a nuestros primeros padres, y así de esa manera se ha venido degradando
hasta estos últimos tiempos cada día más. Y necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder que nuestras facultades vuelvan a tener ese mismo poder que antes y podamos distinguir entre lo bueno y lo malo, mis queridos amigos. Muy bien, vamos a resolver una segunda pregunta que tenemos. Dice, ¿qué debería haber estar constantemente? ¿Qué debería estar constantemente en la mente de un maestro? Qué interesante pregunta. ¿Qué debería estar constantemente en la mente de un maestro? En un maestro que enseña la palabra. Primera de Corintios, el capítulo 3, verso 9. Primera de Corintios 3, 9. Dice la palabra, porque nosotros somos colaboradores de Cristo, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Dice, ¿quiénes son? Porque nosotros somos colaboradores de Cristo, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Interesante respuesta. Y Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 426, dice, Cristo enseñó de una manera completamente diferente de los métodos ordinarios y nosotros debemos cooperar con Él. La enseñanza significa mucho más de lo que muchos suponen. Se requiere gran habilidad para poder hacer comprender la verdad. Por esa razón, cada maestro debe procurar que aumente su conocimiento de la verdad espiritual, pero no puede obtener este conocimiento si se aparta de la palabra de Dios. Si un maestro quiere enseñar a su rebaño, tiene que tener una conexión con Cristo. Tiene que hacer de Cristo su brazo. Pero si aquel maestro quiere enseñar a un pueblo y no tiene esa comunión diaria con el Señor, entonces sí que vamos a necesitarlo de manera urgente, porque no estaría yendo por el camino o no estaría teniendo la enseñanza correcta que el Señor desea que lo tenga, para poder así guiar o para poder así enseñar la palabra a las personas. Entonces, que debería estar constantemente en la mente de un maestro, debería morar Cristo en la vida de un maestro. Debería morar Cristo en la vida de un maestro. Así, ese maestro reflejaría el carácter de Cristo y podría enseñar de una manera humilde, de una manera sensata a su rebaño. Así que mis queridos amigos, mis queridos hermanos que nos escuchan, el día de hoy hemos estudiado bautizados por el Espíritu Santo. El ser humano necesita y todos necesitamos el bautismo diario del Espíritu Santo para poder así comprender su palabra y también poder llevar a aquellas personas por un camino que el Señor nos ofrece. Hay un versículo en Hebreos 12, 2, 3, Hebreos el capítulo 12, verso 2 y verso 3, dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cristo, hoy en día, mis queridos amigos,
Lo tenemos en el santuario celestial, abogando por cada hijo suyo aquí en la tierra. Y como representantes tenemos que tener nuestra mirada fija en el santuario celestial donde está nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, nuestro abogado, nuestro intercesor. Maestros y alumnos necesitamos tener nuestras miradas, nuestros ojos puestos fijos en Jesús, para así poder tener esa comunión diaria con el Señor y poder recibir su bautismo diario del Espíritu Santo. Muchas gracias, mis queridos amigos y hermanos. Ha sido un gusto estar con ustedes y que el Señor me los bendiga, y será hasta una próxima oportunidad. Que Dios me los bendiga.